seguir adorando a nuestro Dios, al Dios que está en medio de nuestra dificultad, al Dios que está en medio de nuestro problema, al Dios que está en medio de tu adversidad. Así que vamos con manos en alto todos. Vamos a cantarte a ti, Señor, tú que reinas por siempre y para siempre. Oh. Vamos, iglesia, y decimos juntos: gracia hay cuando paso por el fuego, abres caminos donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre está. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Mi interior no quiere dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Vamos, iglesia, levanta tus manos en este momento y decimos juntos: en las aguas hundiste mi pasado. Vamos. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, no resistiré. Miro al frente y no volveré nunca. Vamos, comienza a alzar tu voz y dilo fuerte. Yo sé que a mi lado siempre estás, y hay uno más entre las llamas. Vamos, iglesia, comienza a alzar tu voz. El mismo Dios que estuvo con Sadrach está hoy junto a ti. Vamos. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Oh, nada nos separará de tu amor. Vamos, iglesia, una vez más con manos en alto, decimos juntos: no hay nombre igual al nombre de Cristo. ¿Cuántos lo creen? El que fue, el que es y por siempre será. Y aunque no sepa que vendrá, aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre está. Vamos, dilo una vez más, dilo fuerte. Yo sé que a mi lado siempre está, que habrá uno más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, puede el mar abrir, que puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo hay. Vamos una última vez, dilo fuerte. Tu luz vencerá las tinieblas.
cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Ya habrá uno más entre las llamas. Te vas a junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas. Se puede el mar en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo hay me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Vamos, levanta tu voz y dilo una vez más. Me alegraré Oh, en me las alegraré, batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo allí estará. Vamos a fuerte ese aplauso a Dios. Pero es grato poder estar juntos, ¿cierto? Y nos da alegría poder tener este momento de compartir de la palabra del Señor. Y quiero invitarlos, ya vamos ahí con nuestras diapos, queridos amigos. Hoy hemos titulado, bueno, el Señor y yo, no es que el Pablo me haga los sermones, aunque lo dice, pero no es el que me los prepara, ¿ya? El Señor y yo hemos preparado ahí algo y hemos titulado aquí, con la ayuda del Señor, dice, sin saber a dónde ir, pero sabiendo a quién seguir. ¿Ya? Repita conmigo. Sin saber a dónde ir, pero sabiendo a quién seguir. ¿Ya? Vamos a ir a la Biblia, o vamos a tener un relato bíblico de una historia que comienza ahí en el libro de Génesis. ¿Ya? En el libro de Génesis, capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 1 al 7. Si usted no tiene su Biblia, usted escucha la lectura que yo voy a dar, y ahí vamos a entrar en esta temática, ¿ya? Dice así Génesis 12, del verso 1 al 7, la versión NTV. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Ya? Ojo con esa palabra, que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ya otra palabra que me hizo eco, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán, y tomó Abraham a Sarai su mujer, ya después cambia su nombre a Sara, y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ojo ahí, daré a tu tierra. Entonces, él, Abraham, edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. ¿Ya? ¿Oramos? Señor Jesús, qué hermoso es poder habitar los hermanos juntos y en armonía. Tú nos has dado por medio del Espíritu Santo este vínculo hermoso que es la unidad. Siendo todos distintos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos, quizás personas de tez blanca, de tez morena, pero en la diversidad de que somos, Señor, tú nos permites hoy ser uno por medio de Cristo Jesús. Y en esa unidad, en ese compañerismo, en esa familia que hoy conformamos al aceptar el llamado que tú has hecho a nuestras vidas, queremos pedir, queremos rogar, queremos, Señor, solicitar de manera urgente que el Espíritu Santo
abra, ilumine nuestro entendimiento, porque solo Él puede hacer capaz que nuestro entendimiento pueda recibir alguna palabra, algún mensaje clave, un concepto que nos servirá para nuestra realidad, para nuestro contexto y poder así ser edificados en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, creyendo en tu presencia, pidiendo que tomes el control de nuestras vidas, que nos guíes a tus pies, que nos guíes, Señor, a poder reflexionar en que a veces no sabemos a dónde vamos. Tú nos llevas a veces por aguas, por rutas que son desconocidas para nosotros. Pero lo importante es poder saber con quién vamos y a quién estamos siguiendo. Señor, que nuestro corazón sea una excelente tierra donde tu palabra pueda germinar y dar fruto a 30, 70, 100 y de manera sobreabundante. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar acá. Permítenos soportar quizás las dificultades climáticas, pero que por sobre todas las cosas, nuestro corazón, nuestra mente esté muy atento a lo que hoy tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Mire, vamos a hacer un ejercicio. Ponga su manito aquí, o alguien, algo, ¿ya? ¿Ya? Hágase así. Por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Como somos familia, alguien le va a hacer a la tía Irma. Ya. Ahí, el servicio, así. 1, 2, 3, muy bien, muy bien. Si tiene calor, no hay ningún problema, ¿ya? Está todo permitido. Contexto, ¿ya? La nación de los caldeos era el lugar de procedencia de Abraham, ¿ya? Era una nación idólatra, una nación un poco ajena totalmente a lo que es el propósito de Dios. Y el Creador un día, en su plan soberano, decide llamar a este hombre llamado Abraham a que salga de su familia para hacer de él, para formar a través de él una descendencia, un pueblo, una nación, en donde muchos años posteriores iba a nacer el Mesías. ¿Ya? En el libro de Génesis, lo que son los primeros 11 capítulos, la Biblia nos relata episodios, ¿ya? Eventos que nos dice cómo era la creación, cómo comenzó el pecado, el tema del diluvio, pero ya en el capítulo 12 comienza a desarrollarse la historia de cómo Dios comienza a formar una nación, de cómo Dios comienza a encauzar de que a partir de un solo hombre con su familia comenzase a generarse el pueblo, la nación de Dios que Dios escogió, que fue Israel, para luego alcanzar al mundo entero. ¿Ya? Entonces, el llamado que Dios hace a Abraham es a tener una relación con él, ¿ya? Es a que crea en él, lo invita a que sea parte de un propósito, y Abraham es el como prototipo de lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que le digamos sí. Que si Dios inquieta nuestro corazón, si que de repente hay una necesidad que no logramos superarla, pero que Dios nos está diciendo, ven a mí, cree en mí, ten una relación conmigo y tu vida va a poder tener claridad y sentido, es esa invitación a la cual Dios nos hace y que Dios hizo a Abraham y Abraham dijo que sí, ¿ya? Dijo que sí, y es donde nosotros podemos ver ahora que por medio de Cristo Jesús, esa decisión o esa respuesta que tuvo Abraham es en beneficio de muchos de nosotros, ¿ya? Porque para la mayoría debemos entender y saber que la Biblia nos enseña que Abraham es el padre de la fe y que hoy nosotros, sin ser judíos, somos parte de lo que Él tiene para con nosotros, ¿ya? Por lo tanto, en esta tarde, en este tiempo que tenemos, quiero llevarlos a considerar que el llamado o la invitación a tener una fe como la que tuvo Abraham involucra ciertas acciones, ¿ya? Yo le decía en un principio, ¿quién de nosotros necesita aumentar nuestra fe? ¿Ya? Y creo que todos nosotros necesitamos avanzar, agregar un grano más, cargar un poquito más nuestra fe para poder enfrentar el momento que quizás estamos viviendo, ¿ya? Por lo tanto, como número 1, alguna acción que nosotros vemos en Abraham y que podemos replicar es esta. La fe de Abraham lo llevó a dejar cosas atrás para buscar algo nuevo y mejor. ¿Ya? ¿Está la diapo 1? Por favor, dice.
Ahí, ¿cierto? Ahí no tapo, ¿verdad? Ya, ahí. Vamos a tomar agua. La fe de Abraham lo llevó a dejar cosas atrás por buscar algo nuevo y mejor. Génesis 12, el verso 4 dice, entonces Abraham en ese tiempo, se fue tal como el Señor le había dicho. Mire, la primera nación de Abraham era la tierra de Ur de los Caldeos, ¿ya? Que posteriormente se llamaría Babilonia, ¿ya? Fue un lugar en donde había mucha prosperidad, eran muy ricos, ¿ya? El comercio, tanto terrestre como marítimo, era algo que hacía de esta nación algo relevante, ¿ya? Pero esto no era solamente lo que ellos practicaban. Ahí en Ur también había rituales humanos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que hacían sacrificios humanos por agradar a dioses. Inclusive en Ur, cada dueño o señor de una tierra tenía siervos y los siervos eran sacrificados literalmente porque ellos creían que si morían con sus amos, ellos podían acompañarlo en la vida futura, en la vida siguiente. Por lo tanto, el contexto de Abraham, Ur, ya una tierra rica, una tierra abundante, una tierra quizás de oportunidades, en donde podía él crecer económicamente, crecer quizás también en territorio, tenía esta connotación también de inmoralidad religiosa como también de inmoralidad intelectual. Y es de ese lugar que Dios le dice a Abraham, sal de ahí, ¿ya? Deja eso, deja esas comodidades, ¿ya? Deja esas cosas que de alguna u otra manera podrían influenciar a la conducta de Abraham. Entonces, la invitación que Dios hizo a Abraham tuvo una respuesta positiva. ¿Y qué hizo él? Él lo demostró, Abraham en este caso, moviéndose, ¿ya? Él se movió, él salió de su zona de confort, de su lugar más seguro, de la tierra donde él conocía, de sus amigos y de todo ese entorno que quizás podríamos imaginarnos. Naturalmente nosotros desarrollamos vínculos con nuestra familia, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos relacionamos con el papá, la mamá, el hermano, el primo, los hijos, el esposo. Naturalmente relacionamos o nos desarrollamos lazos, ¿ya? Como así también en nuestra tierra natal, ¿ya? Creo que cuando somos movilizados de nuestro lugar de origen, siempre quisiéramos volver a ese lugar donde nacimos, ¿verdad? A ese lugar o a esas tierras que nos vieron crecer, donde quizás tuvimos los primeros y buenos amigos. Pero si bien es cierto, esto de tener relaciones saludables en la familia, de nacer en un lugar seguro, de tener amigos, esto no es suficiente para lo que Dios desea para con nosotros. Pregunto, ¿tenemos relaciones saludables en la familia? ¿Hay buen trato en nuestro contexto social o donde estamos viviendo nosotros? Puede que sí, puede que no, ¿ya? Pero independiente de esos dos factores, Dios nos invita a que podamos abrir paso a que en medio de los afectos o relaciones que nosotros tengamos, podamos invitar a la gracia a actuar en nuestra vida. Y esto es lo que nosotros podemos ver en Abraham. Él tenía familia, él tenía un lugar y dentro de estos dos, por decir así, mundos, Dios lo llama a que salga de ese lugar. ¿Para qué? Para que invite al Dios soberano a ser parte de un propósito que Dios tenía planificado. Y es por eso que le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Ya? Ni siquiera le dijo a la tierra que te voy a dar, por eso hice eco. Dice el verso 3 que solamente lo invitó a salir de su tierra, de su familia, de su zona de confort, a la tierra que le iba a mostrar. ¿Ya? No había nada claro, nada seguro, pero él le decía, ven y yo te voy a mostrar lo que te voy a dar. Por lo tanto, dejar cosas atrás en busca de algo nuevo mejor es la primera acción para desarrollar fe. ¿Ya? Hay que dejar cosas, hay que renunciar. Puede que a veces nuestro contexto sea el mejor, pero si Dios no está en medio, las cosas van a tener un fin pronto, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero aumentar mi fe, te hago la pregunta, ¿qué tienes que dejar? ¿Qué tenemos que dejar? ¿Alguna quizás relación no muy saludable? ¿Quizás dejar horas de trabajo?
Quizás dejar un proyecto en donde pareciera que todo va bien, pero no he involucrado a Dios en ese proyecto. Si queremos aumentar nuestra fe, porque todos tenemos fe, algún grado de fe. No me puede decir que no, todos creemos en algo, chiquitito, un poquito más, todos tenemos fe. El tema es que si queremos desarrollar más fe, entonces para desarrollar más fe hay que dejar cosas. ¿Pero para qué? Para buscar algo nuevo y algo mejor, ¿ya? Como punto número 2, ¿sí? La fe de Abraham influyó en su entorno más íntimo, es decir, esposa, sobrino, riquezas y colaboradores. En el verso 5 dice lo siguiente: y tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. ¿Abraham se fue solo? Según el texto, no. ¿Se fue solamente con su esposa? ¿Qué es lo que sacó de la casa? Lo más cercano, lo más íntimo. Y en este caso fue su mujer. Así que todos los esposos, olvídense de dejar a la mujer en la casa. Siempre tienen que andar con ella. Y los que se van a casar también, ¿ya? Abraham influyó en su entorno, ¿ya? Influyó de manera positiva, porque fíjense, ¿qué es lo que estaba haciendo Abraham? Saliendo de su comodidad, creyendo en alguien que le decía, ven y te mostraré una tierra, y él ¿qué hizo? Salió con todo lo que era significativo para él. Y hay cosas que son significativas y hay cosas que son superficiales, ¿ya? La familia es significativa, ¿sí o no? Algún integrante de tu familia tiene un valor, eso no es intransable, ¿ya? Porque Dios nos permitió desarrollarnos en un lugar, sean los mejores, los no mejores, pero es la familia, ¿ya? Y esa familia es algo valioso, y Abraham, ¿qué dijo? Arrastró a los suyos, arrastró inclusive a su sobrino, que después se separa, ahí lo vemos en Génesis, arrastró a sus empleados, y ¿saben qué arrastró más? Sus riquezas, ¿ya? Animales, llamas, ovejas, sus tiendas, ¿ya? Todo lo que involucraba prosperidad para él, él lo trajo en esta aventura de creer en Dios, ¿ya? Abraham desarrolló una figura protectora, ¿ya? Sobre su esposa, sobre su sobrino y sobre sus criados, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tú te sientes seguro con alguien, quizás no te va a explicar qué es lo que se viene, pero te da seguridad y por eso tú lo sigues, ¿ya? Y este fue el caso de Abraham, porque ni siquiera Abraham sabía a dónde iba a estar ese lugar de esa tierra prometida, pero él creyó en Dios, y esa confianza, ese magnetismo a causa de la protección o de esa figura protectora que Abraham proyectaba en su entorno más cercano, hizo que la gente lo siguiera y no estuviera en desacuerdo con lo que Abraham estaba diciendo, ¿ya? Ahora, creo que usted coincidirá conmigo de que un empleador, ¿ya? Un empleador tiene diferentes formas de tratar a sus trabajadores, ¿verdad? Algunos son afables, otros no afables, a veces hay trabajos difíciles, pero una de las causales por las cuales gente renuncia a su trabajo es por el ambiente laboral, ¿sí o no? Por el conflicto, por la injusticia, por hostigamiento, son una de las causales que uno dice, ya esta cosa llega hasta aquí y le ponemos punto final, ¿ya? A veces los empleadores también, cuando tienen un trabajador un poco complicado, por no decir difícil, ¿ya? Un poquito complicado, las oportunidades se van a cerrar un poquito, y a veces intencionalmente sus propios errores los va a llevar a que sea desvinculado de una empresa o de un trabajo, ¿ya? A veces soportamos un trabajo por necesidad, ¿ya? Pero hay un momento en que se quiebra eso, de alguna manera, ¿ya? A veces por cosas justas, o a veces somos, por decir así, confrontados a tomar una decisión, decir, ya este no es el camino, sino que tengo que buscar otro, ¿ya? No pasaba esta realidad entre los siervos de Abraham y él. ¿Por qué? Porque le siguieron, ¿ya? Y piensa en esto, para los que son hombres, novios o novios en potencia,
¿ya? O esposos en potencia, ¿ya? Si tu esposa o tu futura esposa te sigue, ready, estamos bien, es bueno. Si algún familiar más directo te sigue y cree lo que tú estás afirmando, también es bueno. Pero los empleados que no tienen ningún vínculo más que económico, perfectamente podrían decir, lo siento jefe, hasta aquí nomás llego, ¿ya? Como que sacara el quino y dijera, chao jefe, ¿ya? No hay esa figura, ¿ya? Pero los empleados es más difícil que sigan a su empleador, imagínense, salir desde la pompa de Ur, desde los beneficios de Ur, a una tierra que no conocían, es un poco difícil. La pregunta es, ¿por qué le siguieron? ¿Ya? Podrían haber buscado otro, pero le siguieron. ¿Por qué? Porque fue influenciable. La fe que comenzó a mostrar Abraham afectó a su familia más directa, como así también a los que no eran su sangre. Y eso es relevante, eso es muy relevante, porque afectar a ese entorno es, como por decir así, peculiar, no se da muchas veces, ¿ya? ¿Alguien ha viajado alguna vez desde su casa? ¿Ha salido desde el confort de su habitación, de su casa? ¿Alguien ha viajado o no? No sé, pues al sur, al norte, fuera del país, Australia. ¿Alguien ha viajado a Australia? No. ¿Alguien ha dejado todo, ha tenido que vender todo por irse a Australia? Nos preguntamos, ¿qué llevamos cuando salimos? ¿Ya? ¿Qué es lo que comúnmente llevamos cuando viajamos? Ropa, recuerdos, ¿sí o no? Y si podemos viajar con alguien significativo a nuestro lado, genial, pero a veces quizás no se puede. En este caso, Abraham, ¿con qué salió? Con su familia, con su señora, ¿ya? Que eso es válido. Es muy importante que el marido se vaya con la señora. No hay que dejarle a la señora en la casa, ¿ya? Salió con su familia, salió con sus criados y salió con su riqueza. ¿Cuál es quizás lo esencial que quiero destacar acá? Que cuando nos metemos en este camino de la fe que nos invita a Jesús, hay que ir con todo. Si no, ¿para qué? Como digan, ¿ya? Con todo, ¿ya? Con todo. Con tu parte emocional, con tu parte física, con tu parte económica, ¿ya? Con todo. O sea, Dios es el Señor de mi vida, de mi mente, de mi cuerpo, pero también de mi bolsillo, porque Dios es el proveedor de todo. Y creo que eso se aprende cuando asimilamos ese principio de generosidad. Y créanme, Abraham dejó el lugar que le impedía crecer o tener fe, cortó lazos, renunció a cosas, pero arrastró a los más significativos, pero no solamente se quedó con eso, sino que se fue con todo. Y para servir a Cristo, para servir al Señor, gente hermosa, no basta solamente las buenas intenciones, ¿ya? Porque de buenas intenciones podemos tener muchas, pero hay que ejemplificarlo, hay que accionarlo, hay que ir con todo, porque Dios lo dio todo, ¿me entienden? Entonces, es un ejemplo que podemos recibir de Él, ¿ya? Como punto número 3, y es el último, por la fe, Abraham en Dios, Dios mismo lo llevó al lugar correcto, ¿ya? Y eso lo podemos identificar o enfocar en lo que dice el verso 5. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán, ¿qué dice ahí? Llegaron, ¿ya? Salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. ¿Ya? Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, vete de la tierra de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿ya? Eso lo encontramos en el verso 1. Le dijo, sal, yo te mostraré una tierra. Pero cuando llegó a la tierra de Canaán, al lugar donde Dios le había dicho, después Dios le dice que Él le daría esta tierra a su descendencia, ¿ya? Es decir, lo invita a salir, lo invita a dejar, Abraham sale con todo lo que él tiene, llega a la tierra de Canaán, principalmente a un lugar que se llama Siquem, y ahí Dios le dice, esa tierra yo te la voy a dar, ¿ya? Y la fe nos debe llevar a eso, que de repente nosotros no sabemos hacia dónde vamos, y a veces Dios no nos dice todo lo que necesitamos saber al inicio, sino que Él de manera parcializada nos va indicando
qué es lo que Dios está esperando. Y eso es fe. Algún soltero quizá aquí podrá decir, ¿y dónde está mi novio? ¿Y dónde está mi novia? Dios no te va a dar el nombre, ¿ya? Van a haber procesos. Señor, dame este trabajo. Puede que haya un currículum por ahí, otro currículum por acá, otro currículum para acá. Dios no te va a decir, no, es allá donde tienes que ir. Miren, yo les cuento que cuando en mi inocencia, puedo decir que fue inocencia, yo estaba en mi pieza orando y le decía, Señor, necesito un trabajo, pero que me vengan a buscar aquí a la casa. Que toquen la puerta y me digan, necesito este trabajo para Marcela. Esa era mi oración. Y me frustraba porque no llegaba nadie a mi casa. Pero era mi inocencia, ¿ya? Porque creía que todo tenía que llegar a mí. Poco más, Marcela, anda a ese lugar y las cosas se van a dar. No, la fe te lleva en procesos. Y hay momentos en que tú tienes claridad y hay momentos en que no tienes claridad, pero lo que tienes claro es que Dios es aquel que va contigo, ¿ya? Y a veces nosotros nos enfrentamos a dificultades, a circunstancias que nunca imaginamos. La muerte de un ser querido, la enfermedad, un problema económico, una crisis familiar. Nunca estamos preparados para eso, ¿ya? Ese camino quizás no lo habíamos transitado nunca, pero hoy estamos viviendo algo. A veces Dios no nos va a decir todo lo que nos va a pasar, pero lo que sí Dios nos va a decir es que Él promete estar con nosotros. ¿Me entienden? Entonces creo que cuando avanzamos en este camino de la fe, Dios nos dice que vamos a llegar al lugar correcto, ¿ya? Cuando Abraham llega a Canaán, habían otros pueblos viviendo ahí, ¿ya? Como el cananeo, los moabitas, había otra gente. Y fíjense, quizás Dios lo llevó ahí en Siquem, él podía ver un valle y vio muchas tiendas, imagínense tiendas, así como carpitas, ¿ya? Que estaban ahí, y lleva a Abraham, y Dios le dice a Abraham, esa tierra yo te voy a dar. Y resulta que Abraham mira y dice, hay otros, hay otra gente viviendo en ese lugar. Podríamos decir, están en toma, vamos a tener que aplicar alguna fuerza. Pero resulta que Dios le dice, esa tierra es la que yo te voy a dar. Y Abraham hizo algo que demuestra su fe y que es lo que nosotros deberíamos replicar. Cuando Abraham miró la tierra y a sus habitantes actuales, hizo algo que demostró su fe en Dios. ¿Y cuál es ese algo o esa cosa que hizo? Es que él levantó un altar y adoró. ¿Ya? Él, en medio de esa promesa que Dios le estaba diciendo, ¿qué es lo que hace Abraham? Levanta un altar y dice, yo voy a creer en Dios. Y mira, en Romanos 4, verso 3, dice lo siguiente. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por medio de la fe. Si traemos a nuestra memoria las promesas que Dios nos ha dado, y si delante de ti tienes una dificultad que te dice, pareciera que no va a resultar, pareciera que esto se va a demorar o pareciera que Dios no va a responder, ¿qué es lo que debemos hacer? Es levantar un altar y adorar a Dios. Pero ¿qué es lo que a veces naturalmente vivimos? Nos ponemos a llorar, nos desenfocamos, nos descontrolamos, miramos todo negativo y lo menos que hacemos es adorar al Señor. Porque cuando adoramos, aún sabiendo que lo que vivimos es difícil, eso demuestra fe. Recuerdo cuando murió mi mamá, cuando llegó el momento de ir al Campo Santo, como algunos dicen, ahí al entierro, yo me metí a mi pieza, no, fue la pieza de mis hijos, y hice una pequeña oración y le dije, Señor, esto es nuevo, único, difícil, triste, pero si puedo ser de bendición para que otros escuchen la esperanza que uno tiene, le dije, úsame, Señor. ¿Por qué? Porque eran oportunidades que Dios nos permitía en medio del dolor y desde un dolor cercano decir, hay esperanza para los que creemos. Y sin duda, ese momento triste
de despedida, quizás físicamente, porque ya había partido a la presencia del Señor, fue una oportunidad para adorar al Señor diciéndole, úsame, úsame. Y saben que cuando tenemos fe en lo que Dios tiene el control de todas las cosas, podemos saber que aunque no veamos nada, Dios sí va a cumplir. Quiero terminar con lo que dice Romanos 4, versos 18 y 19. Y mira, que el Espíritu Santo te dé entendimiento y retengas palabras claves que dice ese texto. Dice, mira, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Mira, y hago eco con esto. Aún cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en lo que Dios le había dicho. ¿Ya? ¿Tienes motivos para creer? Hay quizás una realidad en la cual te dice, para mí no hay opción, para mí es difícil. Inclusive la Biblia habla de un hombre que le dijo a Jesús, ayúdame a tener fe. Quizás tú tienes una cuota de fe, pero quizás hay otros que no tienen nada de fe. Ni siquiera saben cómo creer. Fíjate lo que Dios nos dice en Romanos, dice, aun cuando haya motivos para tener esperanza, Abraham lo tenía. Quizás hoy tú no tengas, ¿ya? Si pudiera decir, ¿quién levanta su mano para que me diga que no tiene fe? Yo creo ninguno la levantaría, tampoco vamos a exponer. Pero, ¿sabes? Si tú que me escuchas y puedes ser consciente contigo mismo o contigo misma, decir, yo no sé creer, no sé cómo creer en Dios. Déjame decirte que al lado tuyo, o delante tuyo, o detrás tuyo, físicamente hoy, hay alguien que cree. Y por la fe de otros, puedes ser bendecido, puedes ser bendecida y puedes salir de esa realidad. Abraham creyó por mí, Abraham creyó por ti. Abraham se metió en este plan que Dios le dijo, comenzó a dejar, llevó todo lo que tenía y llegó al lugar. Y en ese lugar, él no recibió el pueblo o la tierra en sí inmediatamente, sino que pasaron muchos años, pero se llegó al plan completo. Gente hermosa, recapitulemos algunas cosas. Hay que dejar cosas atrás. Hay que avanzar con todo lo que tenemos, con la familia, con las posesiones, con los amigos. Hay que creer en Dios para llegar al lugar correcto. ¿Y saben cuál es el lugar correcto? Son los pies de Jesús. Es ahí donde tenemos que llegar. No es al hospital, no es a los medicamentos, no es al adormecimiento de tus problemas. El lugar correcto no es la evasión de la realidad. El lugar correcto no es endeudarte hasta el último. El lugar correcto no es decir, ya no aguanto más, Señor, llévame. El lugar correcto no es decir, ¿por qué me quitaste a esa persona tan valiosa para mí que ya no la tengo? El lugar correcto no es que tu papá o tu mamá sean los mejores para ti. El lugar correcto no es que tu familia esté exenta de problemas o que la pobreza o la crisis pueda estar. Ese no es el lugar correcto. El lugar correcto es a los pies de Jesús. Y mira, quiero que te pongas de pie y vamos a hacer algo práctico. Ilustrativo, sí, pero práctico. Sin saber a dónde ir, pero sabiendo a quién seguir, ¿ya? Abraham no sabía. Quizás hoy tú no sabes dónde ir, ¿ya? Quizás en tu mente dices, quiero irme de este lugar, quiero salir de acá. Quiero irme de esta vida, quiero huir de mi familia. Quiero salir del lugar donde nací. Quiero arrancar de mi trabajo porque ya estoy hastiado. Quiero ya no relacionarme de todo ese abuso que quizás alguien está haciendo contra ti o contra algún integrante de la familia. Pero no sabes quizás qué es lo que tienes que hacer para salir de esa circunstancia.
Y yo creo que más de alguno dice, no sé cómo hacerlo. No sé cómo ayudar a aquel que hoy me dice que tiene problemas con adicción. Quizás no sé cómo ayudar a una mujer que sufre violencia, o algún joven que está siendo abusado, o alguna persona que está siendo engañada y entrampada en las deudas. Quizás no sabemos cómo hacerlo, pero ¿qué es lo que Dios nos enseña a través del ejemplo de Abraham y la fe de Abraham? Es decir, ¿sabes a quién estás siguiendo? No sabes cómo hacerlo, pero sigue a Jesús. Sigamos a Jesús. A nadie nos enseñó a ser papás. Nadie te enseñó a ser el mejor hermano. Nadie nos ha enseñado a ser el mejor trabajador, la mejor esposa, el mejor esposo. Nadie nos ha enseñado y no hay un libro para eso. Pero ¿sabes cuál es la salida? Sigámoslo a Él. Sigamos a Jesús. Esa es la salida. No son las pastillas. No son los tratamientos psiquiátricos. Si bien es cierto, ayudan, pero no es la mejor, lo óptimo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma hay que llegar a los pies de Jesús. Hay que llegar a ese momento en que le digamos, Jesús, ayúdame a salir de este caos que estoy viviendo. No sé creer, no sé cómo avanzar, no sé cómo cargar con este dolor, con esta culpa, con esta incertidumbre. No sé cómo hacerlo, pero quiero creer en aquel Jesús que pueda venir a decirme, ven y yo te mostraré y también te daré lo que tú estás esperando. Hay un lugar correcto, hay un lugar correcto. Y mira, ahí donde estás, tu pie derecho o izquierdo dice, deja las cosas atrás. Mueve, da un paso de fe. Deja las cosas atrás. Deja esas cosas. ¿Te das cuenta que te mueves? ¿Te das cuenta que te mueves? Para caminar hay que moverse. Deja las cosas atrás. Como segundo paso, anda con todo a los pies de Jesús. Vamos con todo. Con las culpas, con las debilidades, con las vergüenzas, con la incertidumbre. Da otro paso y dile, Señor, quiero ir con todo. Quiero ir con todo. Y mira, y estando en esos dos pasos simples de fe, simbólicamente, dejando atrás, yendo con todo a donde Jesús, ahora hay que arrodillarse por fe. No es necesario que lo hagas físicamente, pero hay que decirle, Señor, a tus pies yo quiero estar. Porque es ahí donde yo voy a poder saber cuál es mi lugar correcto. Mi lugar correcto en la familia, mi lugar correcto en el trabajo, mi lugar correcto en el entorno, inclusive en la iglesia. ¿Cuál es mi lugar correcto en la congregación? ¿Cuál es mi lugar correcto en lo que Dios tiene para con nosotros? Gente hermosa, les vuelvo a decir, hay cosas que dejar, hay cosas que avanzar, pero sobre todo tenemos que tener claridad cuál es el mejor lugar que tenemos. Y el mejor lugar es a los pies de Jesús.